Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Damos gracias a Dios en esta noche de jueves, noche de estudio de la palabra del Señor. Para nosotros, o para mí, es un privilegio, un placer llegar hasta donde tú estás en este momento. Sea en esta hora que estés conectado conmigo o en el momento en que tú estás viendo el video, ojalá que le ponga buena atención a lo que al estudio que se da, para que les puedas dar un poquito más de seguimiento para la gloria del Señor y la edificación de la vida espiritual de todos y cada uno de nosotros, que eso es el objetivo al final, que nosotros seamos edificados. No oír un estudio por oírlo, ni darlo por darlo, sino de la edificación espiritual. Eso es lo que buscamos. La palabra de Dios lo llama crecimiento espiritual. Crecimiento. Entonces es importantísimo para nosotros que tú crezcas o que crezcamos juntos. Dice el apóstol, nuestro apóstol Pablo, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice que unida por ligaduras, por ligamentos, por coyunturas, va creciendo, dice, con el crecimiento que da Dios. Entonces eso es lo importante, estar bien unidos, hermanos, que esas coyunturas estén bien afirmadas en el cuerpo de Cristo. Las coyunturas, los ligamentos, hermanos. Aquí no hay dolor de ligamentos. Aquí está todo bien coordinado por el Espíritu Santo. Y vamos creciendo. También dice la palabra de Dios que somos el templo del Señor o el santuario. Dice que somos la casa de Dios. Dice Pedro que somos piedras vivas. Imagínate que tú eres una piedra viva que tienes su lugar. Yo a veces me pongo a pensar como allá en Perú, que hay unas piedras enormes que alguien las cortó y las pusieron, pero así milimétricamente están puestas perfectamente. Yo me pongo a ver esas piedras, mis amados, y esas piedras quedaron allí a propósito por la naturaleza, para que nosotros, la iglesia, nos demos cuenta que así como esas piedras, así milimétricamente estamos en el santuario de Dios. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que ocupamos un puesto en esa edificación de la casa de Dios para su gloria. Qué bueno, mi amado, es pensar eso. Qué bueno es pensar lo que somos en Cristo. Qué bueno, muy bien. Vamos a ver en esta noche un temita bien importante. El tema que vamos a ver en esta hora se llama, vamos a ver dónde está, Jesucristo, el objeto de la fe. Jesucristo, el objeto de la fe. Vamos a ver, hermanos, que para eso nos llamó el Señor. Para eso nos llamó el Señor. A todo aquel que el Señor llama, tiene un objetivo de traer a la fe a los hijos de Dios. Traer a la fe a los escogidos de Dios. Mira lo que dice con este respecto. Vamos a tener nuestro texto áureo, como siempre, en Romanos 1:5. Dice Romanos 1:5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Hay que leerse el contexto, hermanos, desde el versículo 1. Estamos en Romanos 1:5. Dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Oído, dice el apóstol Pablo que él recibió la gracia y el apostolado, pero él no dice yo la recibí, él dice ¿y por quién recibimos? Por el Señor. Por el Señor recibimos en plural. Ahora Pablo no dice y yo recibí la gracia y el apostolado. Pablo estaba bien seguro de su llamamiento, Pablo estaba bien seguro de su apostolado, Pablo estaba bien seguro de a quién él estaba sirviendo. Eso no cabe la menor mínima duda de eso. Pero aquí involucra, mi amado, a los creyentes. Aquí nos involucra a los creyentes de su tiempo, sus contemporáneos, nuestros amados hermanos, y así sucesivamente hasta hoy. Hasta hoy nosotros estamos involucrados en este mismo recibimos.
en este mismo recibimos, estás tú, mi amada y mi amado, involucrado. Estamos involucrados todos y cada uno de nosotros para traer, bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, por quien recibimos, plural, tú y yo, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, y el apostolado. Recibimos la gracia y el apostolado. Dice el versículo, para la obediencia. Para la obediencia a la fe. Esto es lo más importante, hermanos. De todo el pasaje, esto es lo más importante. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. O sea, mis amados, Dios nos ha escogido. Dice segunda de Corintios, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice para que andemos en obras preparadas, para que andemos en obras preparadas de antemano por Él. O sea, que nosotros andamos en obras preparadas de antemano. Dice Efesios 3:10, dice, para que la multiforme, mi amado, estas citas es muy importante que las anotes. Romanos 1:5, Efesios 2:10 te dije, y Efesios 3:10. Efesios 3:10. Segunda de Corintios 5, esa todavía no, esa no sé si la mencioné, pero las citas son Efesios 2:10, Efesios 3:10, y comenzamos en Romanos 1:5. Romanos 1:5. Entonces dice Efesios 2:10 que andamos en obras preparadas de antemano. Andamos en obras preparadas de antemano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en obras preparadas de antemano. Y 3:10 de Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. O sea que la iglesia, mi amada y mi amado, la iglesia es una evangelizadora. La iglesia es una evangelizadora, la iglesia es una predicadora. Todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús somos predicadores, todos somos ministros competentes. Todos somos ministros competentes. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 1, que por causa de las prisiones de él, los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A hablar la palabra sin temor. Mi amado, y el mensaje que comenzó con los apóstoles, el mensaje que comenzó con el apóstol Pablo, el mensaje que comenzó con la iglesia primitiva, ese mensaje fue predicar y traer a la gente a la fe de Jesús. Traer a la gente a la fe de nuestro Señor, a que creyesen en el Señor Jesucristo. Mi amado, ese es el tema. Ese es el tema primordial de la predicación de la palabra de Dios. En esto hay tanto, me estaba yo viendo esto y hay tanto, pero vamos a ver algunas cositas algunos pasajes más bien de la palabra de Dios que hemos apuntado para el estudio de hoy. Entonces dice el versículo 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia. Dice 2 Timoteo 1:9, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi amado, esto hay mucho. Dice Efesios 2:8 que por gracia, hemos recibido la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido de la gracia de Dios? La salvación. Hemos recibido la salvación, el perdón, la reconciliación, la justificación. Mi amado, todo eso, ahora somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ahora somos miembros de la familia de Dios. Dice Gálatas 4 que ahora somos hijos por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, ahora somos hijos. ¿Por qué ahora somos hijos? Por la fe en Cristo, porque alguien nos predicó la fe.
porque alguien nos habló de la fe, alguien nos enseñó de la fe. Y nosotros fuimos desarrollándonos hasta hoy y vamos a continuar desarrollándonos. Esto es, mientras vivimos aquí hay que desarrollarse en el Señor. Entonces, para morada de Dios en el Espíritu, dice, y para una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, no una fe falsa, una fe genuina en nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Mira con este respecto lo que dice aquí mismo en Romanos capítulo 16, versículo 26. Esto es muy importante, mis amados, de que tú los puedas anotar estos pasajes que vamos citando, y luego tú les das seguimiento y te vas a enterar por ti mismo de que esto es el corazón de la predicación. El corazón de la predicación es traer a la fe a las personas. Traer a la fe. Ahora vamos a ver un versículo aquí donde dice el apóstol Pablo, traer a la fe a los escogidos de Dios. Ahorita llegamos ahí. Dice 16:26. Dice de Romanos capítulo 16, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Aquí nos está hablando, mi amado, del Señor Jesucristo y del Evangelio. Si nosotros leemos del versículo 25, por ejemplo, donde dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Cuál era según mi evangelio? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era el evangelio del apóstol Pablo? El evangelio del apóstol Pablo, dice el versículo 26, dice, se ha dado a conocer el evangelio a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mi evangelio, dice el apóstol Pablo, que es, se ha dado a conocer mi evangelio a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Hermanos, ¿qué es la fe? En este caso que estamos viendo en esta noche, la fe, mi amado, es en Cristo. La fe es en Cristo. Cristo es el objeto de la fe de todos nosotros los creyentes. Nosotros no podemos tener fe en ninguna otra cosa, sino que en Cristo. Una de las cosas que tuvieron a Pablo en la cárcel mayor tiempo y fue perseguido. Pablo recibió una vida de persecución desde que el Señor lo llamó a sus pies. Desde ahí comenzó una vida de persecución. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol estuvo en la cárcel? ¿Por qué el apóstol lo apedreaban? ¿Por qué el apóstol le daban de látigo? ¿Por qué el apóstol sufrió tanto? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, mi amado, predicaba de que ya la ley no era el objeto principal de Dios, o para comunicarse con Dios ya no había que guardar la ley. Entonces ahora, en lugar de la ley, Dios sustituyó la fe en Cristo. Dios cumplió la ley en Cristo, y ahora el objeto de la fe, el objeto para ser justificados delante de Dios, es la fe en Cristo, como lo vamos a ver ahorita. La fe en Cristo. Mi amado, Dios quitó una cosa para poner otra. Dios quitó, anteriormente los judíos tenían que llegar a Dios por medio de la ley. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere, tenían que cumplir la ley. Ahora Dios en Cristo cumplió la ley. Dice Romanos 10 que el fin de la ley es Cristo. Al Dios quitar la ley, entonces comenzó la gran osadía de la iglesia de Cristo, junto con los apóstoles como cabezas, predicar que ya la ley no estaba en vigencia, que ya la ley había terminado en la cruz del Calvario, y que ahora Dios justificaba al hombre sin la ley.
Dice Hechos 13:39, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mi amado, a veces nosotros pensamos que ya este evangelio se ha predicado por todo el mundo, pero hermano, lo que se ha predicado es religión, y lo que se ha predicado es rudimento, y lo que se ha puesto más bien es más carga sobre la gente. Por allí se oye, mi amado, que si las personas que tienen al Señor Jesús, que si no diezman, le están robando a Dios, y los ladrones no heredan el reino de Dios. Mi amado, y un montón de cosas. Si tú no haces esto, si no haces esto, si no haces esto, más bien lo que han hecho es poner cargas. Y si esa parte de la iglesia evangélica, ni para qué. Ni para qué, mi amado. Estaba viendo por allí que en México se estaba celebrando algo religioso y la gente va cargando, mi amado, unas estatuas de la Virgen de Guadalupe, caminando, unos, otros de rodillas, otros casi medios agotados, medios muertos. Mi amado, el evangelio no se ha predicado. Hay que predicar el evangelio verdadero, y predicar el evangelio verdadero es traer a las personas a la fe del Señor Jesucristo. Que esas personas tengan una fe en Cristo Jesús y no en toda la religiosidad que hay en el mundo. Cuando nosotros comenzamos a predicar esa sola fe en el Señor Jesús, mi amado, allí es donde vienen los problemas. Allí es donde vienen las persecuciones que tuvieron nuestros hermanos en la iglesia primitiva, y muchos de nuestros hermanos que las están teniendo por allí en algunos países, por predicar la sola fe en el Señor Jesucristo. Con este respecto, mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Estamos en Romanos. Este libro de Romanos, mi amado, es un libro que yo casi todos los días tengo que leerme un capítulo de él porque me encanta. Toda la Biblia me encanta, más las cartas del apóstol Pablo es la doctrina de nosotros, la iglesia. De Romanos a Hebreos es la doctrina de la iglesia, de nosotros los creyentes. Pero toda la Biblia es maravillosa cuando el velo se ha quitado, cuando se nos ha quitado el velo de los ojos y podemos ver claramente. Entonces dice Romanos capítulo 10, dice así. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Oído lo que dice Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amado, yo me pongo a pensar en estos dos versículos. Que esta carta fue dirigida a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma hace 2000 años, mi amado. Donde esos romanos tenían dioses hasta para tirar para arriba. Tenían un montón de dioses. Toda la mitología griega, mi amado, estaba concentrada allí en Roma. En Roma. Estaban esa gente, yo he visto muchos programas allí, documentales, etcétera, donde esa gente tenían un dios para cada cosa. Y yo sé que eso tú lo sabes. Yo sé que tú conoces todo eso de lo que es la mitología griega. La mitología griega, eso abarcó pues casi todo el mundo hasta hoy, porque hoy hay mucha gente que tiene, aparte de Cristo, tiene sus creencias en otras cosas, en otras deidades o divinidades. Por ejemplo, mira, hay países donde creen, hay países enteros donde creen en Buda. Hay otros países donde creen en Confucio, y así sucesivamente, hermanos. Estaba viendo un documental con este señor Morgan Freeman, donde él fue a la India, y dice que en la India, dice él en el documental, cada 100 metros hay un ídolo para cada barrio allí. Como ese país tiene tantísima gente, cada 100 metros tienen una deidad. Hay una isla allí también, mi amado, en la India, no, en Vietnam. Hay una isla en Vietnam, él mismo la sacó en ese programa, donde en esa isla hay un ídolo. Yo creo que hasta la Virgen de los Ángeles está en esa isla.
Ahí está la patrona y el patrón de las capitales del mundo en esa isla. Me quedé yo asombrado de ver tanta gente que va a rendirle allí pleitesía eso, o va a visitar eso, o va a visitar eso. Hace 2000 años, mi amado, el apóstol Pablo, decir, predicar, enseñar, escribirle a la iglesia de Roma, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. En ese tiempo, mi amado, allí habían los Césares, eran los señores en ese entonces. Eran los Césares eran los dioses, a los Césares había que adorarlos, a los Césares había que rendirles pleitesía. El que dijera o hiciera algo en contra de César, moría irremisiblemente, moría. Mi amado, esa gente se creían de verdad que eran dioses. Se creían que eran dioses. Entonces el apóstol Pablo les escribe aquí a la iglesia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mi amado, confesar que Jesús es el Señor en Roma hace 2000 años era poner la cabeza en la guillotina. Era poner la cabeza en la guillotina, como al final allí fue donde le pusieron la cabeza a nuestro muy amado apóstol Pablo según la historia. Allí murió nuestro amado Pablo en Roma. Allí le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque él confesaba a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, que Jesucristo es el Señor. No hay más señores para llegar a Dios. No hay más justicias para llegar a Dios. Dios no nos declara justos por medio de los Césares ni los señores de Roma. Dios no nos declara justos por medio de la ley judaica. Ahora Jesucristo es la justicia de Dios. Por tanto, Él es el Señor. Y confesarlo, mi amado, no pensarlo. No meterse allá en una catacumba, en una cueva y escondido y decir yo soy creyente. No, había que salir afuera como una carta escrita para que todos leyeran que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Serás salvo. Esto es cambiar una vida por otra, hermanos. Cambiar una vida por otra. Esto es que yo me despojo de mi vida, cambio mi vida por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo, mi amado. No por la vida de un santo, de una santa, de una predicadora, de un predicador. No por la vida de un ser humano. Por la vida de Cristo, el Hijo de Dios, como comienza diciendo allí Romanos capítulo 1 hasta el 5, para la obediencia a la fe a todas las naciones. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Mi amado, cuando uno concibe en el corazón, es como una mujer cuando concibe un niño. Son 9 meses que dura desarrollándose esa criatura allí adentro. Pero desde el primer segundo que esa mujer concibió. Pues así tiene que ser nosotros también, mis amadas y mis amados. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree. El corazón se cree. Hay un versículo por allá en el libro de Salmos capítulo 7 donde dice que el malo cuando quiere hacer una maldad se preña de esa maldad o concibe esa maldad. Depende de la traducción que se lea. Se preña de maldad. Eso fue lo que le pasó a Judas. A Judas no fue que le entró un ser de afuera, adentro. El diablo se le metió a Judas. Hermanos, eso es mitología griega. Judas concibió la maldad en su corazón. Y cuando Judas concibió esa maldad en su corazón, mi amado, dice el Salmo 7:19, dice, quedó embarazado de esa maldad. Él veía 30 piezas de plata, él veía muchas piezas de plata, él veía plata para él por la venta de Jesús. Él veía plata, él quedó preñado, él quedó embarazado, él quedó encinta de esa maldad.
Una vez que se ha quedado encinta de esa maldad, mi amado, solamente el glorioso y maravilloso poder de Dios por el Evangelio puede liberarlo. Pues aquí estamos exactamente igual, mi amado. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree. Una vez que hemos quedado embarazados, encinta, preñados de ese creer en Cristo, que Dios lo resucitó de los muertos, que murió en la cruz del Calvario, mi amado, eso no lo va a sacar nadie de nuestras vidas. Eso no lo va a sacar nadie de nuestro corazón. Tenemos que vivir con esta verdad para la gloria de Dios hasta que partamos de este mundo y en la eternidad continuaremos con ella. Gloria al Señor, mi amado, gloria al Señor. La Biblia, mis amados, define la fe. La Biblia define la fe como la completa seguridad que obtenemos, oído, la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Oído, mi amado, ¿cómo define la Biblia la fe? ¿Cómo la define la Biblia la fe? ¿Cómo la define? ¿Ah? La completa seguridad. Cuando se cree con el corazón, es una completa seguridad, mi amado. Es una completa seguridad. Una seguridad que tenemos. Es una seguridad en la palabra de Dios. Tenemos confianza en ella. Ahora vamos a ver Hebreos 11, donde dice, es pues la fe, la certeza. La certeza, dice la certeza de lo que se espera, dice la convicción, dice esta Biblia, Reina Valera. La Biblia Pechita dice la revelación de lo que no se ve. Tenemos una revelación, mi amado, de lo que no vemos, porque la palabra de Dios nos da testimonio. Nos da testimonio. Con este mismo respecto, mi amado, dice Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice Romanos capítulo 9, versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Oído, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Dice el versículo 33, y el que creyere en él. Y el que creyere en él. Mi amado, esta es la razón número uno por qué Dios nos ha llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de su santuario. Dice el versículo 10, y el que creyere en él, para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio a todas las gentes, para que crean en él, para que crean en Cristo. Mi amado, ese es el único objetivo de nosotros los cristianos. El único objetivo es propagar esta palabra para que la gente crea en Cristo. Para que la gente crea en Cristo, para que no crea en nada más, nadie más, sino solamente en Cristo, el Hijo de Dios, que allí es donde está la justicia de Dios, la salvación de Dios, la reconciliación con Dios y la vida eterna. Allí es donde está la fe sola en Cristo Jesús. Entonces dice, y el que creyere en él, oído, mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, estamos aquí en Roma, donde el apóstol Pablo está escribiendo a los cuatro vientos, el que creyere en él, en el Hijo de Dios, en el Cristo que yo les estoy predicando, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y resucitó. Si ustedes romanos creen en él, no van a ser avergonzados. Mi amado, la historia dice que en Roma a nuestros muy amados hermanos en la fe que comenzaron, los primeros cristianos que comenzaron en la fe en Jesús nuestro Señor, los echaban al Coliseo, un estadio, y ahí soltaban leones y soltaban un tipo de animales y metían gladiadores para que se dieran gusto matando. Eso le llamaban un circo, y la gente en las graderías aplaudía, se reían, se burlaban de la muerte de ellos. En Roma sucedió eso. El que creyere en él no será avergonzado. Mi amado, yo me pregunto, todos esos hermanos nuestros que murieron en ese coliseo,
en ese coliseo. Cuando ellos murieron, la palabra de Dios no miente, dice, no serán avergonzados, no serán avergonzados. Ahora pongámonos a pensar en los que estaban sentados en las graderías. Pongámonos a pensar en los gladiadores que los mataban, en los otros que les soltaban los leones, los tigres, etcétera, etcétera, los que los quemaban. Según se cree la historia, ahí fue crucificado el apóstol Pablo con la cabeza hacia abajo. Pedro. El apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y después le prendieron fuego. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Mi amado, ahora todos esos hermanos nuestros que partieron ya hace 2000 años están gozándose del Señor. No hay la menor duda de eso. No hay la menor duda. ¿Qué pasó con los que se burlaban? Me pongo yo a pensar. ¿Qué pasó con los que se burlaban, con los que gritaban que mátelo, que se lo coma el león, que se lo coma el tigre, etcétera? Esos son y van a ser o serán avergonzados. Mi amado, gloria a Dios. Gloria a Dios por todos los que creen el mensaje de la fe en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo, mi amado, es la salvación de Dios. Con este respecto, mire lo que dice Hechos 16:31. Dice Hechos 16:31. Este es un versículo muy conocido, pero es un versículo. Está en la Biblia. Predicamos la palabra de Dios. Dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, dice el versículo 31, dice, ellos dijeron, si tú te lees todo el contexto, ellos dijeron, es Pablo y Silas que estaban allí en la cárcel. Hubo un terremoto, todo se vino al suelo, pero el carcelero se iba a matar y Pablo le dice, no lo hagas. Aquí estamos todos, dice el contexto. Y dice el versículo 31, antes le dijo el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Ah? El versículo 30, leamos el versículo 30, mis amados. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como te dije anteriormente, allí en Roma, allí, mi amado, allí era donde se desarrolló la mitología griega. Allí habían dioses para todo. Tú eso lo puedes leer allí, aquí mismo en el libro de los Hechos. Creo que es hasta aquí en el capítulo 17, donde hay un montón de altares, donde cada altar tiene su deidad, pero hay un altar que no tiene nada, un altar que no tiene nada, está vacío. Y Pablo dice, ese que está vacío es el que yo les predico. Pablo se apoyó allí para dar un mensaje a esas gentes atenienses. Entonces dice aquí el versículo 30, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer, mi amado? Esa es una gran pregunta, mi amado. Esa es la pregunta de las preguntas. Esta pregunta hay que predicarla todos los días, mis amados. Esta pregunta hay que predicarla, esta pregunta hay que escribirla, esta pregunta hay que pronunciarla todos los días, hay que anunciarla, esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todas estas personas que ve uno por allí cargando estatuas que van hacia su lugar religioso, llámese templo, edificio, lo que sea. A esas personas tiene que preguntarse en un momento de su vida, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Allí había muchos dioses, muchos señores, estaban los césares que demandaban diosado para ellos y adoración. Y el apóstol Pablo en el versículo 31 les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, mi amado. Esto es algo tremendo, mi amado. El apóstol Pablo no les dijo, bueno, ustedes pueden tener una esfinge, pueden tener una estatuita, ustedes pueden tener a alguien en quien apoyarse. No. La palabra de Dios no enseña eso en ninguna parte. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Con este mismo respecto, mi amado, dice 4:12. Dice 4:12, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4.
Ahora el versículo 12, Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el 12, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi amado, Dios había quitado la ley, Dios había clavado la ley, el acta de los decretos que había contra nosotros, Dios la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y ahora la justicia delante de Dios es la fe sola en Cristo Jesús. En ningún otro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi amado, este es el centro de la predicación de todos nosotros los creyentes. Todos nosotros los creyentes, mi amado, siempre tenemos que andar con un pasaje en nuestra boca para decírsela a una persona, a otra persona: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es un buen pasaje para recitarle a las personas cuando hablamos con ellas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No es fulana, no es sutana, no es mengana, no es mengano. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esto mismo, mira lo que dice Juan 20:31. Dice Juan, ya llegó el policía. Aquí está la cosa fea. Dice Juan 20:31. Vamos a ver. No, sí. Dice San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Oído. Pero esta Biblia, mi amado, este Nuevo Testamento se ha escrito para que creamos que Jesucristo, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo, mi amado, hay que predicar la palabra todos los días. Algunas veces uno le habla a una persona y esta persona ni fu ni fa, pero hay que volverlo a hacer, hermanos. En cualquier momento llega el embarazo. En cualquier momento llega el embarazo, entonces esta persona va a creer que Jesucristo es el Señor. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice 1 Corintios capítulo 15, mi amados, y aquí vamos a quedar porque ya el tiempo se nos fue. El tiempo ya se nos fue. El tiempo vuela. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi amado, este es el mensaje central. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente, mi amado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo. Estas se han escrito para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino muchas cosas más como el perdón, la justificación, la reconciliación, la santificación, etc. Dice Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para traer a la fe a los escogidos de Dios. Mi amado, apunta Tito 1:1 también. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, para traer a la fe a los escogidos de Dios. Mi amado, este es el trabajo que Dios le ha encomendado a la iglesia: predicar a Cristo y a este glorificado, como dice aquí el versículo 3, porque primeramente os he enseñado
enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Mi amado, porque primeramente, eso es lo que tiene que estar primeramente todos los días en nuestra vida. Si vivimos 1000 años en esta tierra, eso es primeramente. Para la salvación no hay otra cosa, sino que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es primeramente para la iglesia. Esa es la primacía que la iglesia tiene que anunciar y predicar para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos, ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube. Ahí estamos, mi amado. Ahí la palabra va corriendo. Palabra va corriendo, mi amado, conforme a la voluntad de Dios. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, acá en Costa Rica. De las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Quiero decirte, mi amado, y recalcarte que primero es lo primero. Andemos en lo primero y vamos a andar bendecidos con toda bendición espiritual para la gloria del Señor. Buenas noches.